El título del mensaje para aquellos que quieran anotarlo es: a Dios tendrás que clamar. A Dios tendrás que clamar. Este es el título de este mensaje. Y a Dios tengo que clamar ¿de qué? ¿Qué cosas? Porque es importante entender qué cosas debemos pedir, a quién tenemos que clamar, por qué tenemos que clamar. ¿Sabe? Creo que va a ayudar a abrir la comprensión de todos aquellos que quieran recibir palabra de Dios. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? Va a abrir la comprensión y usted podrá entender lo que sucede en esta iglesia, lo que sucede con Israel, lo que sucede y estamos viendo en el mundo entero. Ahora, ¿por qué debería clamar? ¿O cuál es el asunto de pedir a Dios? Debería uno entender que la Escritura va a enfocarnos, o al menos esta palabra nos va a enfocar o va a enfocar a las personas a clamar por liberación. Liberación. Cuando uno dice, pero yo no estoy preso, no debería clamar. Pero cuando es espiritual, la falta de libertad es justamente la ausencia de la libertad que Dios quiere para nosotros. Y en estos días, las personas que pueden estar dentro de la iglesia o pueden estar fuera de la iglesia o puede ser parte de la historia del pueblo de Dios, Israel, lo relaciona puntualmente en la Escritura. Yo quiero mostrarle en la Escritura quiénes somos nosotros. Usted dirá, yo tengo bien en claro, pero tenemos que verlo por la palabra y tenemos que leerlo. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces vamos a ir de la traducción del lenguaje actual a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos a leer el 9 y el 10 para que nos ayude un poco la comprensión en cuanto a este asunto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10, traducción del lenguaje actual, dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. ¿Quiénes somos? Somos el pueblo de Dios. Tiene que identificarse y tiene que pararse en ese punto para entender lo que voy a explicar ahora. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios, soy de la familia de Dios, pertenezco al pueblo de Dios,
no soy cualquier cosa. ¿Me está entendiendo? Tiene que entender este punto. Porque si usted no entiende este punto en la explicación que voy a dar, entonces usted no se va a poder orientar, no se va a poder, como dicen, tomar nuevamente la orientación, el camino que debe tomar. Me gusta la versión de Palabra de Dios para Todos porque define algunas cosas diferentes a lo que podemos estar leyendo en esta lectura de la TLA. Vamos a leerlo, el mismo pasaje, pero en Palabra de Dios para Todos. Y va a variar algunas cosas y quiero hacerles saber cuáles. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Hasta ahí podríamos decir que miembro a pueblo elegido por Dios. Vieron que hay gente que es que soy miembro de un grupo, pero cuando soy residente de Marcos Juárez, resido, pero no soy ciudadano. No es lo mismo. A veces la gente en las naciones dice, tengo residencia, puedo trabajar, puedo mover, pero no eres ciudadano firme. Ya tiene que tener lo que se llama tu DNI, tiene que tener tu derecho. A mí me gusta esta traducción porque dice, pero ustedes son pueblo elegido por Dios. Ahí cambia todo. Soy de ese pueblo, y escuche, sacerdotes al servicio del rey. ¿Al servicio de quién? Ustedes del pueblo de Dios, usted pertenece al Dios Todopoderoso y usted no se debe equivocar en este asunto. Dios lo envió a la tierra. Dios tiene propósito con usted, con sus hijos y con todo lo que Dios le da. Todas las finanzas, todo lo que tiene, Dios lo usa para su plan y su propósito. En estos días le estaba contando a mi esposa en cuanto a lo que Dios en ocasiones quiere hacer con la gente. Y Dios lo revela, pero nosotros somos los que tenemos que decir, ok, quiero que lo hagas. Pero también Dios revela la bifurcación, ¿no? ¿Verdad? Cuando se abre el camino, ¿no? Se toma para otro lado. El camino sigue, pero sigue para otro lado. Sí, pero se le llama bifurcación, ¿verdad? Bueno, separación también. Viene por un camino y se abre para un lado y para el otro. Busquen la palabra para ver si me están diciendo que ahí me van a dar el término, pero creo que es porque separación en realidad podría decirse que te vas para otro lado, en realidad, te vas para otro lado. Pero aquí yo quiero hacerles entender a ustedes que cuando alguien está en el camino hacia el lugar o cree que va hacia el lugar, en ocasiones encuentra carteles que dice, vamos a decir esto, a Buenos Aires, y viene del norte, ¿no? Dice a Buenos Aires. Y uno dice, voy para Buenos Aires, pero tomó una alternativa que lo hace más largo el camino. O tomó una alternativa que no se dio cuenta, pero que no era la indicada. A mí me pasó. Viniendo de Buenos Aires hacia Córdoba, leí el cartel, Córdoba, y le di por ahí, pero me metí por todos los pueblos habido y por haber, hasta que pude, con la ayuda de Dios, tomar nuevamente la carretera que correspondía. Entonces, si usted no entiende este asunto, que somos
como le dije, elegido por Dios, sacerdote al servicio de Dios, entonces creemos que vamos a llegar a donde Dios quiere, pero estamos tomando otra carretera, otra alternativa, y creemos que dentro de ese camino es lo correcto. Y hoy le voy a mostrar que no. ¿Que no? ¿En serio? Sí. Sigue diciendo, vamos de nuevo, pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa. Anote eso. Nación santa. Anótelo, por favor. Nación santa. Y un pueblo que pertenece a Dios. Si yo soy del pueblo de Dios, ¿soy pertenencia de quién? ¿No lo oigo? Pertenencia de Dios. Significa que usted, si es del pueblo de Dios, si usted es hijo de Dios, si usted ha sido sacado de las tinieblas y Dios lo puso en este lugar, Dios es su propietario. Usted le pertenece a Dios. ¿Está comprendiendo ese asunto? Y cuando él habla de servicio, habla de servir como sacerdote al Rey, está hablando que nosotros fuimos enviados a la tierra como un pueblo escogido, como un pueblo santo, y que a Él le tenemos que servir. Por favor, esté atento a lo que le estoy dando esta introducción, porque hay mucha gente en estos días que se está equivocando y va en camino de creer que la alternativa que está tomando puede seguir representando a Dios y Dios está con él. Veamos la palabra para después decir si es correcto o no. Usted ha sido llamado y Dios lo puso en este lugar. Dios tiene dentro del mundo lugares, sitios, y la palabra de Dios dice: a donde Él te guiare, ahí debes quedarte. A donde Él te ponga, ahí debes honrarlo, ahí debes servirle. Vamos. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, no eran nada. Pero ahora son el pueblo de Dios. Qué lindo, ¿no? Esto es bueno entender. ¿Quién es usted? Soy del pueblo de Dios. ¿Quién es usted? Soy hijo de Dios. Y debe afirmarlo. Ustedes no habían recibido compasión. Claro. ¿Cuántos se acuerdan? Antes de llegar al Señor, estábamos ¿qué? Chao. Estábamos ¿qué? Mal. Estábamos en problemas. Muchos problemas. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Usted no tiene la compasión que le va a favorecer, que puede ser la compasión del esposo, la compasión de la esposa, la compasión del padre, de la madre. Esas no son tan válidas. O sea, son buenas, las necesitamos, pero no son tan importantes como la que en la Escritura dice que nosotros hemos recibido la compasión de Dios. Y ahora voy a predicar. Solo di la introducción. Y en estos días estoy recordando mucho a Gigi Ávila. Espero que no me pase a mí lo que a él le pasó. ¿Qué cosa? Él ama porque dice que los que en Cristo
dejan de existir en esta tierra, no están muertos, existen aún, porque dice duermen. Él amaba predicar y he estado en estos últimos días viendo el ir a la cárcel, el hablarle a la gente en la cárcel. He visto en las cruzadas, en las campañas, y cómo Dios los llevó a moverse, y prédicas de 4 horas. Nosotros hemos sido parte de la cadena de lo que ha sido el ministerio de Gigi Ávila a través de la radio. Comenzaba la cruzada el día sábado y eran 4 o 5 horas de transmisión ininterrumpida, y las personas que se salvaban en el mundo entero. ¿Quiénes somos nosotros? Somos sus elegidos. Anote esto: somos sus elegidos, su nación santa, única para Él. Él dijo, como para rescatar alguno de las palabras que Él ha dicho: cuando prediques la verdad, la gente va a decir que la iglesia se pasó de moda. Cuando prediques la verdad, pastor, no permitas que la moda entre a la iglesia. La moda es que ya pasó, era tiempo antiguo esto. Ahora tenemos que movernos de esta manera. Ahora, entonces dice que cuando alguien hable al pueblo de Dios, a la pertenencia de Dios, de esta manera, allí empieza un gran problema. Vamos al punto de partida del mensaje que estamos hablando, o que pretendo introducirme más profundamente. El título del mensaje, dígalo en voz alta: a Dios tendrás que clamar. Pero que se escuche usted mismo y el que está al lado suyo. Así que hágalo en voz alta: a Dios tendrás que clamar. Algunos lo van a tomar para bien y otros lo van a tomar para que se cree. Dios sabe que se repetirá la historia con sus descendientes. Ellos aún, o sea, los descendientes del pueblo de Dios, aún no le conocen. Solo escucharon testimonio o experiencias de sobrenaturalidad de sus padres o parientes. Yo, si tengo que recordar testimonios para atrás, bueno, de mis padres no puedo sacar testimonio. Solamente puedo decir mis padres de un hogar terriblemente feo. Pero sí puedo yo sacar de la experiencia que he tenido desde mi niñez, de mi adolescencia, mi juventud, y entrando en el camino del Señor, la batalla de la cual Él fue que liberó mi familia, liberó mi matrimonio. Pero fueron días duros, días de clamar a Dios, días de aprender a confiar en Dios. Como dicen, que se abra el mar para poder pasar. O sea, no hay camino, solo hay situaciones imposibles. Puedes tener el dinero, pero no puedes comprar la sanidad. Puedes tener el dinero, pero no puedes comprar la felicidad. Puede que tus negocios vayan bien, pero tú no eres feliz. Y en
en esto que estoy diciendo, entonces podríamos decir que yo he tomado ese regalo de Dios, esa experiencia tan sobrenatural que me liberó, que liberó a mi familia, a mi esposa. Ahora, para nosotros son glorias recientes. Yo no puedo decir, eso fue hace tantos años, porque aún para nosotros sigue tan latente, tan real, tan las experiencias tan hermosas que vivimos, duras, llorar, quebrarse. Pero aprendí a clamar a Dios, aprendí a confiar en Dios. Entonces estas experiencias fueron extremadamente difíciles, traumáticas, pero me llevaron a encontrarme con Él. La iglesia, esta iglesia, ha pasado por situaciones traumáticas, ha pasado por situaciones muy difíciles, pero ha adquirido lo que es ser guiado por el Espíritu. Esta iglesia tiene experiencia sobrenatural, adquirido, pero ha pasado por un proceso. Ahora, algunos de ustedes está aquí dentro porque ha pasado proceso. No han sido fáciles, y esos procesos le han hecho llorar a usted. O alguno tal vez está pasando por procesos, y son procesos que son tan difíciles, tan duros, pero lo está pasando. Y lo que sí puede testificar es: yo hablé con Dios, Él me escuchó, Él me abrió la puerta, Él me quitó de este lugar infernal, Él me ayudó. Gloria a Dios por los amén, porque así deben ser, así deben ser. La repetición de estos asuntos que ahora le voy a hablar, Dios ayuda a que nosotros nos formemos y recuperemos nuestra identidad. ¿Cuántos hay? Yo sé que algunos de ustedes tienen hijos fuera de la iglesia que aún no han conocido de Dios. Tienen hijos y quisieran que estén acá. Usted busca la forma, busca la manera, porque quiere verlo aquí, quiere ver a sus hijos, sus nietos, quiere verlo aquí, pero no lo logra. Entonces, ¿cómo es que se repite la historia? Veamos un poco las escrituras para poder investigar en cuanto a este asunto de que la historia se repite. ¿Somos pueblo de Dios? Sí. ¿Somos herederos de? Sí. ¿Somos sacerdotes? Sí. ¿Hemos sido liberados de las tinieblas? Sí. ¿Y cómo es que nuestros hijos no pueden tener el mismo lenguaje que tenemos nosotros? ¿Cómo es que nuestros hijos no tienen la misma entrega que nosotros? ¿Cómo es que nuestros hijos están al lado nuestro, vienen a la iglesia, pero no se han entregado? ¿Cómo es que nuestra familia no nos puede comprender? Me imagino que para muchos pastores ha sido muy difícil lo que estoy tratando de explicarles. Ya ahora seguro que tienen comprensión de este asunto. La traducción del lenguaje actual en Jueces capítulo 3, verso 1 al 6, leamos lo que dice.
Cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Míreme por favor. Este es el pasaje más extraordinario que uno pueda leer en cuanto a lo que Dios puede hacer por nosotros y quiere hacer por nosotros. No habían nacido. Es por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos. ¿Cuántos habrán dicho, este es un cananeo, este es un pecador? Y aquí vemos en la Escritura que Dios dejó a un pueblo pecador para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. Oiga, sigamos, pero vaya teniendo en cuenta los puntos donde me detengo. Dejó a 5 jefes filisteos a todos los cananeos. ¿A qué? ¿Algunos? ¿Qué dice? A todos los cananeos, a los sidonios y a los heveos que vivían en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta el paso de Hamat. Además dejó a los hititas, amorreos, fereceos y jebuseos. Con esos pueblos Dios también puso a prueba a los israelitas para ver si obedecían las órdenes que Él había dado por medio de Moisés. Pero los israelitas no obedecieron, sino permitieron que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus dioses. Hoy en día, cuando leemos esto, dice, bueno, eso, mire, uno está enamorado y uno se casa con quien quiere, con quien... bueno, parece que Dios no mira ese asunto así. Parece que Dios no está de acuerdo con las uniones, y vamos a entender esto, las uniones que Dios no quiere y no pretende aprobar. Y uno dice, pero ¿por qué? Dios hace, ¿qué cosa? Dios, es que el asunto no es que no quiere que te cases, Él quiere que te cases. El asunto es más profundo. El asunto es la unión que tú vas a enlazar, la unión que tú vas a pretender. Dios no la aprueba porque ya hace tiempo Él no la aprobó, porque tú no eres un pueblo que se puede unir con el aceite o con el agua o con lo que tú creas. Dios, también quiero hacer un paréntesis acá, porque por ahí puede pensar alguno que yo estoy diciendo que no quiero que se casen. No, yo quiero que te cases, pero estoy hablando de la unión que Dios no aprueba, y eso va mucho más allá de lo que sería la unión matrimonial,
Porque yo hablo de casarse y estoy hablando de una alianza. La alianza es más profundo de lo que te estoy hablando. La alianza y el casamiento, no sé si ustedes vieron, si les gusta estudiar, ¿saben que los autos tienen casamiento? Ay, apóstol. No, de verdad lo digo. El casamiento es cuando se produce, cuando se ensamblan el motor, cuando se ensambla el chasis, y se habla del casamiento, la unión que le dará vida a eso que estamos viendo. Por eso digo, la unión, el casamiento que estoy hablando es mucho más de lo que tal vez me estás interpretando, porque es la unión que tú puedes hacer con lo incorrecto, con lo indebido, con la alianza que tal vez estás encaminándote y Dios no está de acuerdo. Tú puedes casarte para que puedas entender, o la unión que tú puedes aceptar con gente incorrecta y te casas. ¿Vieron que algunos dicen, yo no me caso con nadie? Eso está diciendo, la persona está diciendo, yo no tomo las ideas, yo no apruebo. Está hablando de eso. Por eso, cuando habla aquí de la prohibición de la unión matrimonial, Dios estaba diciendo de un asunto más profundo. Y a mí me tiene que llamar la atención cómo Dios estaba hablándole, porque Él estaba pensando en el futuro. Él estaba pensando en los que no conocían su brazo libertador, los que no conocían al Dios Todopoderoso. Cuando leemos esto, estamos entendiendo que en el libro de Jueces habla de lo que Dios piensa en cuanto a quiénes somos, y que no está de acuerdo con que nosotros nos enredemos con cosas de este mundo, nos enredemos con salidas que no tienen nada que ver con Dios, nos enredemos con convenios que nada tienen que ver con Dios. Hoy, en estos días, los padres, aquellos que han tenido un encuentro con Dios, que han tenido presencia de Dios, que tienen presencia de Dios, están pidiéndole a Dios por sus hijos. A pesar de que los traen a la iglesia, a pesar de que puedan estar incluidos dentro de alguna actividad, eso no quiere decir que conocen al Dios verdadero. Vienen aquí, ustedes los traen, vienen aquí y ellos van a ser formados en algo bueno, pero todavía no han tenido un encuentro con Dios. ¿Sabe que Josué también sabía de este asunto del que estamos hablando? Y vamos a ver un poco el asunto de Josué, que él también tiene que expresar en los últimos días de su vida. Pero acuérdese que Dios dejó a gente pecadora, les permitió vivir, a jefes, a personas, las dejó para que su pueblo pudiera aprender a clamar al Dios que sus padres clamaron. Sus nietos, hijos, tendrán que aprender a clamar al Dios que usted se aclama, al Dios en el cual usted confía, al Dios que usted espera que lo liberte. No escucho amén, che. Josué 23 de la traducción Palabra de Dios para Todos, Josué 23, 12 y 13 dice: Josué le estaba diciendo al pueblo, no se alejen de Dios,
Préstame atención. Ya en la tierra prometida ya no había enemigos, ya no había más nada para conquistar, lo habían conquistado todo, Dios le había entregado todo. Tal vez tus padres conquistaron todo, tal vez tus padres conquistaron la bendición, tal vez esta iglesia ya conquistó ese encuentro maravilloso, venir a la iglesia a adorar y recibir palabra de Dios. Antes no se podía hacer esto en esta ciudad. Esta ciudad está justamente formada, fundamentada con los masones. Esta ciudad fue formada, pero hemos aprendido a clamar a Dios y a romper esa maldición, y baja la presencia de Dios en el lugar donde se ha roto. Pero no somos ignorantes, entendemos qué significa, que hemos aprendido a clamar a Dios, que hemos aprendido a esperar en el Señor. Pero no toda la vida vamos a estar nosotros. No toda la vida. Porque lo que les estoy contando y lo que les voy a leer ahora, Dios en la palabra nos describe que fueron muriendo los hombres de guerra. Oíme por favor. Aunque vos creas que sos un hombre de guerra, que te aguantás todo, las escrituras me dicen que tendrás que pasar por este proceso y aprender a clamar a Dios. Tus padres, claro que esperan que no pases por esa etapa, porque sabe que hay sangre que corre, muerte que corre. No queremos ver sufrir a nuestros hijos. Ya hemos sufrido nosotros y pensamos, Señor, hemos sufrido nosotros, ¿por qué nuestros hijos tendrán que sufrir? ¿Por qué, Señor? Porque aún no me conocen. Y dice las escrituras que los hombres de guerra fueron muriendo uno a uno y quedaron las generaciones nuevas. ¿Cuántas generaciones nuevas habrá aquí? No se alejen de Dios y no se unan a los sobrevivientes de estas naciones que quedan. Acá está hablando de ¿qué? De una unión. Cuando tú te unas a la unión que Dios no quiere, cuando tú ideológicamente comiences a pensar como el resto del mundo piensa, cuando tú adoptes lo que el mundo hace, cuando tú adoptes lo que otros están haciendo, a ti te va a parecer extraño donde estabas, porque ya no estarás como parte del pueblo de Dios. Ya hablarás en contra del pueblo de Dios. Ya hablarás de otra manera. Me miran de otra manera, piensan de otra manera. No, el pueblo sigue pensando igual. La gente sigue buscando a Dios igual. Sigue adorando a Dios. Tú has cambiado. Tú estás cambiando y no te das cuenta. Tú tendrás que enfrentar a los enemigos donde tus padres un día fueron liberados por el Dios poderoso. Ellos fueron liberados. Dios los sacó de esa tiniebla para llevarlo a ser lo que fueron tus padres. La palabra no se casen, vuelvo a decir, está espiritualmente ligada a no te unas a gente que yo no estoy de acuerdo. No se casen con ellos, ni se junten con ellos. O sea, más profundo, significa no quiero que te relaciones con ellos, no quiero que hables con ellos, no quiero que estés cerca de ellos. No se junten con ellos, ni dejen que ellos se junten con ustedes. Porque si lo hacen, tengan la plena seguridad de que el Señor, su Dios, no seguirá expulsando a estas naciones
de territorios. Ellos se convertirán. ¿En qué cosa? Ellos se convertirán en una trampa y en un lazo para ustedes. Serán un látigo golpeando sus espaldas. ¿Sabe a quién le golpean las espaldas, no? Y a los esclavos. Será golpeando sus espaldas y espina en sus ojos. Eso es para que no puedas ver dónde tienes que dirigirse. Solo eres esclavo y te dicen lo que tienes que hacer y cállate la boca. Hasta que no pueden ninguno de ustedes, hasta que no quede ninguno de ustedes en esta buena tierra que el Señor, su Dios, les ha dado. Significa que tu generación, la generación de tus hijos, serán eliminados. El plan de Satanás, tu enemigo, tu adversario, es que tú no tomes la tierra que Dios te dijo. La tierra espiritual que nosotros tenemos es una tierra de paz. Nos rodeamos con gente de paz. Nos rodeamos con gente que piensa en honrar siempre a Dios. Nos rodeamos con gente visionaria, que Dios le revela qué tiene que hacer y trabaja incansablemente para que, aunque pasan los años, verá el fruto de la palabra que recibió de parte de Dios. Verá la victoria que Dios le mostró y se gozará porque ha venido obedeciendo a Dios. Pero nuestros hijos van a pasar por circunstancias. Si ellos no oyen la palabra, si ellos no buscan a Dios, y nosotros somos los que tenemos que reflejarle la palabra. Por eso en estos días he estado escuchando tanto a este predicador, a este evangelista Gigi Ávila, recordándome a mí mismo que esos hombres marcaron una nación, marcaron el planeta. Cuando empecemos a aceptar que lo que es pecado, cuando nosotros empecemos a aceptar que la iglesia se debe modernizar, la iglesia tiene que tener una estructura de media hora de canciones, no alabanza, canciones repetitivas, cuando la palabra tiene que ser de 15 minutos y algo muy livianito, a nadie le exija nada. Y entonces cuando entremos en ese modernismo, la iglesia no será iglesia. La iglesia dejará de ser el pueblo de Dios, dejará de ser una iglesia santa, nación santa, una nación diferente, un lenguaje diferente. No somos nosotros los que tenemos que callar, porque nosotros somos guerreros, aún no hemos muerto. Yo considero que voy a decir, aunque esta ciudad se ponga de pie para apedrearme, sigan apedreándome. Siempre me han apedreado, a Jesús lo han apedreado, a Jesús lo han perseguido. Y hay que decir la verdad. La iglesia que entra en el modernismo, la iglesia que acepta las cosas que no acepta Dios, las uniones, los mentoreos y la compatibilidad, que no es compatibilidad, sino que tenemos que ir por ese camino. Vamos a llegar a Dios. Sin santidad usted no lo verá a Dios. Sin compromiso usted no lo verá a Dios. Si usted ha sido rescatado del infierno, si usted ha sido rescatado, es una oportunidad que Dios le está dando. Y si usted le entiende la oportunidad, debe comprometerse con Dios. Conmigo no se comprometa, con la iglesia no se comprometa, comprométase con Dios, porque Él dijo de usted, Él dijo: yo te saqué de las tinieblas, yo te puse como mi pueblo, yo te puse
puse a servirme a mí, el Rey de Reyes. Cuando usted comprende esa palabra, usted dejará de quejarse, o sus hijos dejarán de quejarse. Estoy cansado, ya no aguanto más. Yo, mi casa serviremos al Señor. ¿Dice o no dice la palabra? Y dice que el que está cansado es porque no está la fuente en su vida. El que está cansado no está yendo a la fuente, porque en la fuente encontramos ¿qué? Renuevo. Lo dice la palabra. Pero dice, es tantas cosas. Estás pasando por el proceso. Son tantos los enemigos. Estás pasando por el proceso. Vas a conocer al Eterno. Vas a conocer al mismo que Dios rescató a Israel de la esclavitud. Vas a conocer al Dios de tus padres, aquel que sanó, aquel que liberó a tu padre, aquel que liberó de las cadenas. Por eso el título de este mensaje: a Dios tendrás que clamar. Pero vale la pena entender lo que Josué menciona. Cuando ustedes hacen alianzas, cuando ustedes se unen, cuando ustedes tienen un mismo pensamiento, un mismo acuerdo, ya el Señor no está. Porque en realidad tú estás haciendo una alianza con los enemigos de Dios, con los que odian a Dios y te odian a ti. Solo te van a aceptar, solo van a decir que está todo bien para que tú tengas confianza. Luego Dios te deseche y luego tú perezcas. Porque la palabra dice así. Josué lo dice: uno a uno morirán. No quedará ninguno de ustedes. Cuando Dios es el que te dice, esta tierra te voy a dar y la vas a conquistar, tienes que fijarte bien ahora la palabra. Tienes que leer cómo hicieron mis padres, cómo es que se encaminaron. No sea que ya estés bajo alianza, si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos te están influenciando para sacarte de la presencia de Dios, esa es una alianza que Dios nunca aprobó. ¿Me está escuchando? Yo conozco mujeres fuertes aquí dentro de la iglesia, y las mujeres no le ha importado su marido, le ha importado Dios. Aquí hay mujeres muy fuertes, no le ha importado lo que los hijos digan. Aquí permanecieron en Dios. Ahora sus hijos están pasando por problemas. Hay padres que se equivocan y dicen, la iglesia, el ministerio, lo dimos todo y nos entregamos a esto, y nuestros hijos quedaron allí abandonados. Mentira del diablo. Eso es mentira eso es lo que el diablo quiere que usted crea. Sus hijos vieron el camino de ustedes. Ahora, si sus hijos logran someterlos a ustedes, yo he visto padres sometidos por sus hijos para congraciar, para que los hijos crean que ahora tienen el poder de sus padres, el escucharles. Entonces caminan como sus hijos, se mueven como sus hijos, se pintan, se calcan o se ponen a la moda de sus hijos. Y eso es lo que la Biblia dice. Cuídate de las alianzas, porque las alianzas pueden venir por cualquier lado. El matrimonio, la unión de algo puede venir por cualquier lado. Porque cuando leemos esto dice, bueno, me voy a cuidar de no casarme con fulana que no ama a Dios. Bueno, está bien. Asegúrate de que ame a Dios, asegúrate de que busque a Dios. Pero hay gente que dice amar a Dios, hay gente que dice buscar de Dios, pero no tiene a Dios.
en estos días, si deberíamos reflexionar de cómo se puede repetir en nuestros días esta situación, es lo que ya está viéndose. Aquel que se sienta fuerte, ojo, cuidado, no sea que caiga más rápido que aquel que está luchando por quedarse de pie. Hay gente que dice, no, yo estoy bien, pero no se ha dado cuenta, no ha permitido que la palabra, y baja y cae, y Satanás lo está esperando. Por eso es importante el trabajo que hace esta iglesia. Por eso es importante que sigamos predicando la santidad al Señor, sigamos predicando, mentoreando, llevándolos a la relación con el Espíritu Santo. Usted va a ver muchas iglesias que en estos días están haciendo mucho show, pero después revelan que esos show eran de personas que hoy en día dicen, yo nunca fui cristiano, yo nunca me entregué a Dios. O personas que lideran esas iglesias que dicen, yo no soy pastor. Imagínense Jesús, para quedar bien con los judíos, hablar como ellos querían que hablen. No, yo vine, el Padre me envió y Él sabía cuál era su final, la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que saber que fuimos enviados y cuál es nuestra misión. ¿Usted no sabe cuál es su misión? Porque hay gente que cree que la misión es otra cosa a lo que realmente la Escritura dice. Por eso es importante que nosotros en la iglesia sigamos instruyendo a los niños, sigamos salvando a esa generación. Y con el trabajo que estamos todos juntos haciendo con las mujeres, el trabajo con las mujeres, el trabajo con los pequeños, los más niños, tenemos que arrebatarle esa generación a Satanás. Hijos, escuchen, ojo con las alianzas que hacen. No sea que Satanás ya tenga todo listo para destruirlos. Que entren en confianza y luego Él los destruya. Y Él no los va a poder expulsar de sus territorios, porque la Escritura lo dice, excepto que aprendan a escuchar la voz de Dios, aprendan a escuchar cómo hacerlo y cómo romper, pero tendrán que romper. Tendrán que romper. Ponte sobre tus pies. Vamos a decirle al Señor en este día, primeramente, que nos ayude a todos nosotros a entender quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Usted sabe quién es? Soy el pueblo de Dios. Soy pertenencia de Dios. Entonces, cuando usted comprenda eso, usted va a escuchar la voz de Dios, que Él le dice, yo te quiero que me sirvas. Sí, yo te quiero servir, Señor, pero ¿cómo lo hago? Ok, y Él te va a guiar. En estos días, el Señor me estaba hablando de alguien que yo no pastoreo, pero toda la noche el Señor me habló de una persona que está dentro de un ministerio y
cómo Dios lo iba a prosperar. Pero yo oía a alguien que me hablaba constantemente. Él me decía: mira ahora lo que he puesto en sus manos, una empresa. Y volví a despertar y volví a reconciliar mi sueño, y fue toda la noche así. Y entonces volví a dormir, y él me llevaba de nuevo y me decía: ahora mira lo que he puesto también. Y el Señor me mostraba una flota, otra empresa. Y yo decía en el sueño: qué bien, Señor. Pero yo también decía: quiero dormir, quiero descansar. Y volvía a dormir y volvía a ver otra empresa. Y yo decía: ¿cómo es esto, Señor? Yo he puesto una empresa, otra empresa, otra empresa, para que sea administrador. Y dije: wow, qué trabajo, Señor. Pero Él no puede dejar de servirme. Pero Él tiene que seguir sembrando. Él tiene que seguir honrándome. Y ese es el mensaje que te doy para que lo lleves. Obviamente que también aprendo de los mensajes que el Señor me manda a dar, aquellos que el Señor va a manifestarse. Si usted quiere servir a Dios, si usted quiere que Dios se establezca en usted, y usted está preocupado por el qué voy a comer, por el qué voy a beber, por qué voy a hacer, presénteselo a Dios. Porque si Dios lo manda a sembrar, Él le va a dar la semilla, y dice: no le pondrás bozal al buey que trilla, que hace el trabajo. Significa que Él tiene ya los alimentos, Él tiene ya las cosas para usted. Apóstol, yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el alquiler. ¿Y usted qué cree? ¿Que esto es gratis? ¿Qué cree usted? ¿Que todo lo que se usa aquí es gratis? Tiene que haber gente que le crea a Dios. Tiene que haber gente sin tener el dinero, creerle que Dios lo va a hacer, que Dios va a enviar a personas, Dios va a levantar a personas. Y aprenda a pelear sus propias batallas para conocer al Dios de la conquista. Porque es fácil decir en la iglesia: oren por esto, oren por aquella. Usted debe orar, usted debe conquistar, usted debe aprender a conocer al Dios de la conquista. Y esto se lo digo a todos. Juntos podremos. Si sangran, no malinterprete, significa que usted está siendo instruido para ser guerrero. Y cuando Dios levanta un guerrero, cuando Dios levanta 10 guerreros, cuando Dios levanta 100 guerreros, ¿quién se le va a atrever a ese pueblo? Es mejor que comience a retroceder. Pero si usted no entendió este mensaje, usted simplemente va a vivir siendo expulsado también de ese territorio que usted cree que le pertenece y no le pertenece. Oro a Dios. Sé que tiene que orar a Dios para poder masticar este mensaje, poder rumiar, como se dice, sacarlo del estómago nuevamente y volver a masticar y decir: ¿será que Dios me habló a mí? Sí, Dios te está hablando a ti. ¿Será que Dios necesita una entrega diferente de mí? Sí, Dios espera una entrega diferente de ti. Padre, gracias, Señor, por esta tu iglesia, tu pueblo, Señor, que ha sido sacado, Señor, de las tinieblas, del mismo infierno, para ser puesto en este sitio que tu palabra describe como nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido para ministrar al Rey, servirle al Rey. Señor, en esta hora
declaramos la palabra, la ponemos a la palabra, Señor, delante de ti. Pido que la estrategia que tú reveles sea la que se mantenga en esta casa para crecimiento. La estrategia que tú reveles para ir y sacar a las personas de las tinieblas permanezca en esta casa. Señor, gracias por este tiempo. Descansamos en ti, en las promesas de tu palabra. Sea, Señor, en esta hora la palabra sobre cada uno, y aquel que tiene que volverse a ti es mejor que lo haga ahora, Señor, antes que sea demasiado tarde. Padre, gracias en el poderoso nombre de Jesús. Le pido en el amor de Cristo que no se vaya de este lugar sin tener una reconciliación con el Señor. Sea lo que sea que esté pasando, sea lo que sea que haya pasado, sea lo que sea, reconcíliese con Dios. Nosotros simplemente podremos hablar y declarar lo que Él nos dice, pero usted tiene el poder en usted mismo para arreglar. ¿Cómo arreglo? Perdóname, Señor. Perdóname. Yo no puedo hacer alianzas. Perdóname, Señor. Yo no me puedo mezclar. Yo soy luz, y la luz con las tinieblas no se pueden mezclar. Puede pasar la luz, pero las tinieblas correrán, porque la luz lo cambia todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.